Buenas amigos, amigas de góticos, amigas góticas, ¿qué tal estáis? Buenas noches aquí en España y buenos días en otros países y buenas tardes en otros. Así que bienvenidos a todos, bienvenidas a todas, espero que estéis fenomenal. Ya es viernes, menos mal, podemos descansar. Mañana tengo una aventura fantástica, mañana me encuentro por primera vez con una de mis amigas. ¿Cómo decirlo? No es mi oráculo. Mañana voy a conocer a mi oráculo, Silvia Hernández. Si me estás viendo, un besito. Sí, porque hacía tiempo que ya nos queríamos conocer y hemos hablado muchas veces, hemos ya vivido cosas en común y ya toca ir a verla. En fin, que estoy súper contenta y emocionada porque he hecho una tortilla de patatas espectacular y bueno, que así estamos. Que bueno, que me voy por los cerros aquí, me empiezo a relajar con los directos y ya os cuento mi vida. Estamos aquí una vez más porque te cuento todo sobre lo gótico. No tan solo la literatura, aunque sí bien me parto de la literatura para hablar de lo que es el gótico, lo gótico en nuestros días y lo que es se conoce como el modo gótico. Sí que es cierto bueno, que la intención es ayudarte a que conozcas tu lado gótico para poder sacarle provecho. No tan solo porque cuando ves la tele quieres enterarte mejor de los elementos que aparecen, de su significado, de la historia, por qué utilizamos una cosa u otra cuando leemos, también identificar ciertos elementos, identificar los tropos, identificar las metáforas, sino que la parte psicológica también, que eso también nos hace disfrutar mucho más la lectura y lo que estamos viendo, sino que también porque hay elementos del gótico que podemos trasladar a nuestro día a día. Entonces, uno de los aspectos que más me gustan también, es que parece que me guste todo, ¿no? Uno de los elementos muy importantes del gótico es de la otredad, que es de lo que vamos a hablar hoy. En inglés es the otherness, y aunque tendríamos que hablar de la alteridad, pelusillas, aunque tendríamos que hablar de la alteridad, realmente en el gótico hablamos de la otredad. Pero antes de entrar en tema, os quiero recordar que durante este mes, como estamos en el mes de Halloween, en este mes estoy preparando mi membresía para todos los que queráis formar parte de un grupo de personas con los mismos intereses en lo gótico, en todo lo gótico, cómo se aplica en nuestro día a día, cómo nos puede beneficiar, cómo podemos superar temores. En algunos casos serán temores lingüísticos o serán temores no lingüísticos a la comunicación, serán temores a los cambios personales, son temores de diferentes tipos, pero todos nos podemos beneficiar porque lo que se trata es de establecer también unas guías, unos patrones que nos puedan ayudar a superar estos miedos. Entonces, esto está en Gothic Me, ay no, Gothic Me es el grupo, la membresía. Podéis encontrar para apuntaros, para formar parte de la lista de espera, aunque esté en inglés, apuntaros igualmente, porque lo voy a hacer en las dos lenguas. ¿eh? Al final ya he decidido que lo haré en las dos lenguas, en español y en inglés. Entonces os apuntáis ahí y luego ya por los nombres que tenéis y las preferencias ya os iré indicando dónde ir cada uno para ver en qué lengua queréis que esto se lleve a cabo. Eso está en gothicalis.com. Tantas direcciones ya no sé ni lo que me digo. gothicalis.com. Entonces, recordad que en mi página web hay muchas más cosas, que estoy preparando muchas cosas también, que a partir de la semana que viene os comentaré también sobre un mini curso que tengo preparado para los que estáis preocupados por el tema de comunicación. Y que, bueno, que el martes día 12 otra cosa, otra novedad, otra información que os puede interesar. El martes día 12 estaré en vivo a partir de las 6 de la tarde hora española. No, 7 de la tarde, lo tengo que volver a mirar, creo que son las 7 de la tarde. Estaré hablando con Marietta Evans desde Londres en The Royal Dogs. Será en inglés, una entrevista con otra persona más. Estaremos tres personas, dos invitados y ella. Y estaremos hablando de todo lo gótico, lo paranormal, mediums, folclore. Será súper, súper interesante. Así que si ves este vídeo antes del día 12, todavía está a tiempo. De todas maneras, lo iré anunciando también durante estos días que quedan antes del evento del día 12. Bien, pues entonces, como os decía hoy vamos a hablar de lo que es la otredad. ¿Y qué es esto y qué me voy a referir para hablar de la otredad?
A ver, ya como he comentado antes, la definición en castellano, en español sería la alteridad, pero en la literatura gótica hacemos servir la otredad. ¿Por qué? Porque es este sentimiento de no pertenencia. Está constantemente en la periferia. Es lo que se refiere a nuestra percepción de nosotros mismos con referencia a otros. O sea, esto es una definición que nos viene de unige.ch Science, eso es una página web que si a alguien le interesa me lo dice, sí, unige.ch. Eh, Está muy bien esta definición porque es que es así cuando tenemos otredad o alteridad, otredad para el entorno gótico en el que nos estamos moviendo, no nos podemos escapar de tener dos elementos o dos puntos de vista, el nuestro y el del otro. Aquí tendremos que decidir quién es quién. ¿Eres tú el otro o eres tú? O, claro, con referencia al otro, tú eres el otro. Parece esto un trabalenguas, ¿verdad? Pero esto nos da unos puntos de vista súper interesantes mmm, y nos ayuda a trabajar nuestro pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque nos hace cuestionarnos las cosas, las situaciones, los temores desde un punto de vista diferente al que tenemos nosotros y nos fuerza a hacer este trabajo de posicionamiento del otro. Nos ayuda entonces a salir un poco de nuestra zona de confort y ser un poquito más objetivos también. Esto es, digamos, la actitud que tomaríamos ahora. Pero en su origen eran dos bloques muy distanciados. Hoy en día se mezcla mucho más e incluso nosotros somos el otro. O sea que ya en una persona ya tenemos, en una entidad ya tenemos dos. Eh, entonces lo que tenemos, como decía, es esta oposición. Para que suceda la alteridad es necesario que haya estas dos partes. Entonces, hay un ensayo llamado Otredad, otro barra Otredad, de Jean-François Staxac, que usó este término para crear la división instantánea de dos grupos, ¿vale? Es lo que acabamos de comentar, él se refiere a esto. Entonces, ¿cuáles son estos dos grupos? Por un lado, tenemos el grupo, no tan solo es una persona, sino puede ser también un grupo de personas que encarnan la norma y cuya identidad se valora. Pensemos aquí el que tiene el poder, el que coloniza, ya vas viendo los tiros. Y por otro lado tenemos el que se define por sus defectos. Devaluándolos, es susceptible de discriminación, en fin, que ya estamos viendo un poco por dónde van los tiros. Esto queda claro también cuando pensamos en la colonización, que es a lo que os estoy comentando ahora mismo. Entonces, esta diferencia entre yo y el otro es muy clara, no solo con los colonizados, que precisamente el martes se celebra la Hispanidad, que como sabéis o si sabéis es un tema que crea mucho enfado en América, precisamente porque fueron colonizados y lo que se celebra, fijaros qué buen ejemplo de otredad. Para los españoles es el Día de la Hispanidad como un día maravilloso en el que fuimos a colonizar, pero en cambio para el otro fueron colonizados, fueron matados, fueron exterminados. Lo que para uno es una celebración, para el otro es más bien un funeral. Claro, mirar desde diferentes puntos de vista en un tema tan todavía tan candente que pasó hace cientos de años y sin embargo todavía como mantenemos esta tradición de la que hablábamos ayer, del folclore, de esas tradiciones que se solidifican en la cultura, pues seguimos viviendo o seguimos celebrando algo que realmente fue un genocidio, lo diré bien, si no lo digo mal, un genocidio, se me mezcla el inglés, hijos míos, es lo que pasa. Eh, una matanza, ¿vale? Fue una matanza de la humanidad por toda regla. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que automáticamente vemos que es un término que se usa para estigmatizar y hacer diferenciaciones, no tan solo en lo físico, que esta será la otra versión de la otredad, o una de las versiones de la otredad, sino también para diferenciar entre el poder, el género y la raza. Y con el ejemplo este del día 12 de la Hispanidad, creo que queda clarísimo de lo que estoy hablando.
Stassak lo que también señala es que precisamente esta lógica binaria, él la llama así, la lógica binaria, está estrechamente relacionada con la idea o principio de identidad, que si os acordáis, que ya lo nombramos, es también muy importante en el gótico. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿De dónde vengo? ¿Por qué? Mi papel, el papel que tengo, el papel que juego. Pero sin embargo es un concepto que no es original de la literatura gótica, sino que ya la encontramos que la nombraba Aristóteles. Él hablaba de la ley de la no contradicción y de la ley del medio excluido, pero se estaba refiriendo a la otredad. Además, tenemos también que para hablar de la otredad tenemos que hablar, si no podemos evitar hablar de las teorías de Darwin, que en la época victoriana dio explicaciones a ciertos comportamientos monstruosos con la teoría de las especies, de las especies más fuertes como las especies que iban a durar más, la supervivencia del más fuerte, que son teorías que luego se utilizaron para excluir. Por supuesto, ya lo vemos aquí clarísimo. Si el más fuerte es el que sobrevive y el débil el que se muere, ya estamos otra vez excluyendo. Ya tenemos uno y otro, otra vez el binomio. Eso se utiliza también, que pues se utilizó para excluir a miembros de la sociedad, por supuesto. Pero también esta parte de la sociedad que se excluye, en la época victoriana, tenemos representantes de otros países, que llamaban salvajes, de diferentes países. Por ejemplo, pensar en Bertha Mason, que es la mujer que tenía el señor Rochester encerrada en el ático, en Jane Eyre. ¿Vale? Entonces, es un personaje que no tiene voz, es un personaje que está loco, es un personaje que el imperialismo la coloniza y le quita su voz. No le deja hablar. No se entienden tampoco, porque a lo mejor ella habla, pero no, el lenguaje no es común. No hay un esfuerzo por entenderse. No sabemos bien porque esa mujer para ahí, seguramente por capricho del señor Rochester. También tenemos los representantes católicos de la Inquisición en países como España o Italia. También crearon esta dualidad, esta oposición. Eran ellos contra los demás. Ellos contra los puros, los pulcros, contra el mal, contra los corruptos. O sea, está en todos lados. También de lo que nos habla Stassak es el exotismo. Claro, tenemos las colonias que por un lado repelían porque eran diferentes y todo lo que es diferente a uno, pues hay un rechazo de forma instantánea, que no debería de ser, tendría que ser más bien un interés y una curiosidad, ¿no? Pues más bien, al principio siempre es un rechazo a lo que no conozco, a lo que me da miedo porque lo desconozco. Entonces, hay un exotismo. Y este exotismo, él dice que es la forma más directamente geográfica de la otredad. En el sentido, estoy leyendo lo que él dice, en el sentido de que opone la anormalidad de otros lugares con la normalidad del aquí, cualquier que sea el aquí, del colonizador. Aunque hay que decir que lo exótico durante el siglo XVIII llevó a la gente incluso a comprar artículos y joyas de países como Turquía, de China, de Japón, hasta bien entrado el siglo XIX. O sea que por un lado había este rechazo, pero por otro había este exotismo, esa atracción por sus culturas, por las maneras de vivir, por los objetos, bueno, pues lo que pasa, ¿no? Porque nos causa curiosidad cómo viven otras personas. Entonces, ¿qué pasa? Que este rechazo inicial a lo desconocido se acaba trasladando a lo que son los objetos, a las posesiones materiales. Y en esto ya empieza a entrar el tema espectáculos, los zoológicos humanos, las danzas exóticas. Entonces ya volvemos a manipular, volvemos a subyugar a aquella otra cultura de la cual tenemos atracción, pero que reprimimos. Siempre hay uno que no es un binomio, digamos, en igualdades de características, sino que siempre hay uno que está por encima del otro. Entonces, hay otro artículo de Jean H. Que llamado Evolución de la otredad en la literatura gótica. Lo he traducido el título, pero está en inglés. Que aquí podemos leer la idea de que con el avance de la tecnología, el desarrollo de la psicología, volvemos con la psicología, volvemos a nombrar a Freud,
y la evolución de la sociedad humana, la otredad que solía vivir en donde pasamos de los bosques oscuros, los castillos aislados, ya lo nombramos esto ayer, que poco a poco ha ido entrando en los hogares e incluso en las mentes. Y añade también, la distancia geográfica entre el otro y nosotros se ha cortado mucho mientras persiste la sensación de extrañeza. Se ha cortado, pero seguimos con esa extrañeza. Entonces, seguirá habiendo este bache mientras haya estos pensamientos extremos de rechazo, de xenofobia, como decíamos, de odio al otro, de racismo, de esta cultura sí, esta cultura no. Esto lo seguimos viviendo hoy en día, porque por mucho que hayamos avanzado en algunos aspectos, en otros estamos más atrás que el rabo, como decimos en España. Un poquito a lo bestia lo estoy diciendo, pero es que a mí este punto me enfada bastante. Si bien es cierto que también depende de cómo venga el otro. Si el otro no viene de buenas, pues bueno, también hay que defenderse, no hay que tampoco poner la otra cara, el otro lado de la cara. Pero bueno, esto es un tema para otro día. Si en los orígenes del gótico, cuando hablamos del gótico inicial, el otro estaba claramente definido, pensarlo bien, y clasificado como quién era el otro en el gótico inicial, pues eran los brujos, eran los vampiros, eran los fantasmas, los hombres lobos, todo. A medida que avanza la humanidad, también lo hacen los monstruos. Y lo hace el término, como hemos visto hasta ahora en la literatura más cercana. Y vamos viendo cómo va evolucionando este monstruo que acaba siendo, incluso nosotros pues, acabamos siendo los monstruos. Pues esto qué pasa, que quiere decir que el otro puede ser alguien que tenemos cerca, pero dejamos de entender, por ejemplo, y que se vuelve extraño para nosotros. Por ejemplo, pensar en las enfermedades mentales. Vivimos con una persona que parece estable y por ahí, por A o por B, pues enloquece o tiene un problema mental y de golpe tenemos este rechazo, no de golpe porque hay una evolución en la enfermedad, pero llega un día que nos planteamos si vamos a querer seguir o no con esta persona, menos que esta persona ponga medios o la podamos ayudar a tomar medios y medidas. Y esto es muy difícil, por ejemplo, cuando hay casos de drogodependencia, por ejemplo, un padre y un hijo, este hijo que nosotros conocíamos como nuestro hijo e identificábamos como un ser querido de golpe o a raíz de el consumo de sustancias venenosas, de sustancias alucinógenas o como la queramos llamar, tenemos que este ser se ha ido transformando con el tiempo y ya no lo reconocemos. Se convierte en este monstruo, se convierte en este otro, al que a su vez tenemos que ayudar. Entonces tenemos algo que en el pasado no era tan evidente, pero hoy en día sí, porque ya esto tiene nombre, ya tiene tratamiento, porque tiene un origen, sabemos de dónde viene. Mm, eso, bueno, esto es un aspecto que también es lo que se refiere Jean en su ensayo. Y es este punto del que hablábamos, en el que el otro se mezcla entonces con el aspecto de lo siniestro. Si os recordáis, ayer hablábamos de un cani, que es lo siniestro, y se acaban mezclando estos dos elementos, la otredad con lo siniestro. A medida que comienza a acercarse a nosotros, si hay una enfermedad, por ejemplo, que es nuestra, el otro que tenemos dentro, que primero estaba fuera y ahora tenemos dentro porque nos ha infectado, pensar en enfermedades crónicas como el Lyme, por ejemplo, una persona que es infectada por la enfermedad del Lyme, pues la va transformando, si no se coge a tiempo, la va transformando poco a poco hasta que no se reconoce a sí misma esta persona. Entonces, hay aquí, además, el Lyme es una enfermedad que se te puede meter o se mete la parte cognitiva afecta o afecta muchas partes del cuerpo humano y depende de cómo te pille. Y si no se trata a tiempo, pero acabas tú siendo este otro o invadido por este otro y desmontándote tu cuerpo y pensar que este otro es pequeño, que es microscópico, que ni siquiera está reconocido todavía por la seguridad social. ¿Vale? Es un tema que me molesta bastante. Entonces, para no irme tampoco, pero para que veáis que hay ejemplos, digo Lyme como podemos hablar de otras enfermedades que todavía o no están del todo reconocidas o todavía pasan desapercibidas
como hay muchas alergias, hay muchas intolerancias que todavía no se conocen o no se pueden tratar bien. Y esto es lo que tenemos hoy en día, que tenemos que saber darle voz a este monstruo que llevamos dentro, pero también el otro, el que nos puede ayudar, nos tiene que saber ayudar. Claro, aquí hay esta mezcla de lo siniestro con la otredad, con nuestra mente. Convivir en un mundo que no me entiende es muy gótico esto. Por eso hablamos del modo gótico. No tiene que ser ya ni literatura, no tiene que ser ya ni ficción. Lo tenemos en nuestro día a día. Entonces, Jean nos habla de este punto que acaba haciéndonos convertirnos en este otro que tanto tenemos. Entonces, otro ejemplo que nos podemos encontrar más conocido, digamos, de la tradición victoriana sería, por un lado, Frankenstein, sería uno, porque se enfrenta a su creador y le hace preguntas y no sabe por qué está ahí, ha sido manipulado y necesita respuestas. O tenemos también el caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. ¿Vale? Esto es en la ficción. Os he puesto ejemplos de la realidad, ya tenéis ejemplos de la ficción. Si a alguno de vosotros os interesa este tema y queréis tener más información, podéis consultar, está en inglés, eso sí. Hay un artículo de Owen Morawitz en la revista digital Medium. Por cierto, yo escribo artículos ahí también. Si me queréis visitar, apoyar, aplaudir, leer, ver lo que hago allí, también me podéis ir a ver. En este artículo de Owen, llamado The Monster is Never the Monster, el monstruo nunca es el monstruo, Gothic Fiction and Otherness, ficción gótica y la otredad, él nos dice todo esto que os acabo de desarrollar, ¿no? Él nos hace esta reflexión de el otro, nosotros de los varios puntos de vista, de tener en cuenta el aspecto psicológico, que el otro ya forma parte nuestra. Todo esto lo explica y lo desarrolla muy bien, así que os invito, si tenéis conocimientos de inglés, lo podéis traducir, que lo leáis. Entonces, es un aspecto muy importante. La otredad es súper importante en la literatura gótica, pero también en el modo, porque lo vemos en nuestro día a día, como acabo de comentar, y me he extendido quizás un poco demasiado con el ejemplo del Line, pero tenía que decirlo. Claro, aquí, ¿qué pasa? Si tenemos un otro afectado, como decía, por una enfermedad mental o física, o ambas, y acabamos tomando esta nueva identidad, porque nunca somos las mismas personas, aunque no estemos enfermos, nuestras células nunca son las mismas, porque mueren, se vuelven a nacer, nuestras neuronas, nuestras conexiones nunca son las mismas, siempre tenemos que algunas se mueren, otras nuevas se crean, o sea, siempre estamos en movimiento. Nuestra identidad está constantemente evolucionando y estamos constantemente teniendo que revisitar este aspecto de nuestra vida. ¿Quién soy? ¿Quién era antes? ¿Quién soy hoy? ¿Dónde voy? Esto hay que cuestionárselo también. Tenemos que estar constantemente revisitando este aspecto de nuestras vidas y decir, a ver, ¿dónde voy con la persona que soy ahora, con este ser que ahora soy, con estas características nuevas? Y aquí tenemos bastante tema psicológico por detrás. Bien, mi pregunta hoy para mí no, para ti, la pregunta que te hago hoy es, si alguna vez te has sentido como el otro, ¿sí? Por ejemplo, si has viajado como yo me sentí un poco el otro cuando viajé a Inglaterra por primera vez, que pensaba yo que me verían como yo los veía a ellos, un ejemplo de otredad genial y de primera mano. Si alguna vez te has sentido como el otro y de ser así, ¿cuál fue el discurso que tuviste contigo mismo, contigo misma? ¿Cómo te ayudó a seguir adelante? Y si crees que esta sesión de hoy te ha ayudado a ver la otredad desde un punto de vista transformador. Lo que se trata es de que salgas transformado de estas sesiones y de que te sirvan para aplicar los conceptos en tu día a día, que te explico. Recuerda, si tienes preguntas, me las puedes enviar o me las puedes hacer llegar vía correo electrónico o poniéndolas aquí en los comentarios. Aquí ahora añadiré cosas también. Y sobre todo, piénsate, si te está gustando, piensa formar parte de la membresía, donde ahí extenderé muchísimo más. En los próximos días os daré más información sobre la membresía y cómo va a ir. Espero que tengáis un buen fin de semana, que sea lo más gótico posible, que hayáis aprendido mucho, que si no habéis tenido tiempo de ver los otros vídeos, los podéis volver a ver, están aquí en el Facebook, pero recordad también que en YouTube los iré colgando ya la semana que viene, lo colgaré todo seguido para que podáis ir viendo
como os apetezca, lo volveré a poner, lo podréis volver a visitar, a tomar notas y me podéis seguir haciendo preguntas. Muy bien, amigos góticos, amigas góticas, espero haberos ayudado una vez más a crear esta conciencia, a crear conciencia para cambiar, para transformaros, para hablaros a vuestra alma y a vuestra mente y que seáis mucho más felices en esta vida que nos ha tocado vivir. En fin, hasta el lunes. El lunes será la última sesión en la que hablaremos, no me acuerdo de qué, no me acuerdo, lo publico, muchas cosas de la cabeza. Nos vemos el lunes. Que vaya muy bien. Buen fin de semana. Chao.